en este espacio. Para que me pide. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Muy contenta de estar nuevamente en este espacio del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramos Mejía. Agradezco nuevamente a Patricia Ramos y a Agustín Kriper que me han vuelto a invitar. Hace muchos años que estoy muy contenta de participar de esta actividad, y hoy, 1 de julio del 2022, vamos a charlar sobre el tema de la sexualidad en psicoanálisis. Yo particularmente voy a tratar de trabajar la relación entre sexo y lazo social, pulsión sexual y lazo social. Tanto Agustín como Patricia, a quien vuelvo a agradecerles la invitación, me dijeron que justamente tratara de charlar, de dar una clase, de poder charlar en relación también a los residentes de primero y también a los concurrentes. Así que, bueno, siempre me parece que la apuesta en psicoanálisis es transmitir con rigurosidad, pero también con entusiasmo y también con cierta tendencia que genere el diálogo entre los participantes. Así que esa es una de mis intenciones cuando se trata del psicoanálisis en extensión. Voy a leer brevemente algo que algunos que son de Mar del Plata y que están acá me han escuchado justamente leer. Es un texto del 19, ¿no? del 2019, antes, pre-pandemia, pero que va a dar un motivo a lo que después voy a desarrollar. Es cortito, ¿sí? Lacan en el seminario 4 dice: los que practicamos el psicoanálisis no somos reclutados a las fluctuaciones de las modas sexuales, ni tampoco a las definiciones de los términos que trae el diccionario. Esto del diccionario lo agregué yo. Aunque también somos afectos, digo yo, afectados por las modas sexuales y las definiciones del diccionario. Yo soy de los no afectos ni reclutados a las definiciones del diccionario, el que esté libre de culpa que tire el primer Larousse, y me gustan más los rodeos que dan, que están para dejarse guiar por los equívocos del significante, ¿no? Que las conclusiones del diccionario a veces no permiten porque fijan sentidos por orden alfabético. Si la pulsión en Freud es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, lo sexual también es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. Si la pulsión en Lacan es el eco de un decir en el cuerpo es territorio tomado por el significante y el decir es inexorablemente pulsional. Pero esto vamos a tratar de desarrollarlo, ¿no? Porque si la pulsión en Lacan es el eco del decir en el cuerpo, ¿cómo entendemos esto para decir que justamente que el decir es inexorablemente pulsional? El lazo social enseñado por Lacan en el seminario 17, al revés del psicoanálisis, es la escritura de la pulsión, entiendo yo, la pulsión freudiana, en 4 formas de discurso. El discurso del psicoanalista, que es el que instala los otros 3, el del amo, el de la histérica y el universitario. Lo social, para Lacan, es la pulsión, entiendo, es la pulsión sexual freudiana enlazada. La pulsión freudiana en 3 tiempos gramaticales, ver, verse, ser visto y hacerse ver, es replanteada por Lacan en 4 tiempos y agrega el hacerse ver. Hasta con Freud habíamos llegado a ser visto, ¿no? A la voz pasiva. La dimensión de lo que hace Lazo en la pulsión es manifiesto. Lo social es hacerse ver, lo social es hacerse amar, lo social es hacerse escuchar. Vamos a desarrollarlo, pero lo planteo.
Los elementos de la pulsión freudiana, fuente, objeto, drang y meta, dejan de ser tales para ser sustituidos en 4 letras en los 4 discursos: el S1, el S2, el A y el sujeto barrado. Y estas 4 letras rotan en 4 lugares instalados por Lacan: agente, que luego llamará semblante; otro, verdad y producto. Los discursos, a mi entender, propuestos por Lacan, son la pulsión freudiana haciendo lazo social. ¿Con esto qué digo? Lo más interno, lo casi instintual, antes de que tradujesen correctamente el tren freudiano, ¿no? Lo casi instintual, pero nunca instintual, es lo que nos enlaza socialmente por el discurso. Eso es para mí la base del psicoanálisis. El lazo social y esta retorno a Freud en el sentido de poder entender que la pulsión también está ahí en juego. Es por eso que estamos hoy acá, porque poder entender el lazo social de esta manera es solo por Freud y gracias a Freud. Y tomé algo de una canción de Silvio Rodríguez, maravillosa, que cuando plantea qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Así que si nos quedamos solo con lo orgánico, perdemos lo social. Si nos quedamos solo con lo social desexualizado, perdemos el psicoanálisis. Entonces, justamente me parece que a veces hay muchas lucecitas montadas para escena y hay otras veces que solamente la cantera y la masa sin cuerdas y tendones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fuera el lazo social sin la pulsión freudiana? ¿Qué cosa fuera, parafraseando a Silvio Rodríguez? Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. El lazo social, el discurso, para Lacan es lazo sexual, porque deviene de la pulsión freudiana y es pulsión social. Entonces es lazo sexual, invierto los objetivos, y es pulsión social porque deviene de Marx con el objeto A, ese plus de goce, eso que toma de la plusvalía. Notemos que no necesitamos hablar de pulsión gregaria, porque la pulsión es lazo social. La pulsión es lazo social. Por lo tanto, si antes dije que si la pulsión en Freud es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, lo sexual también es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. Mediante este breve recorrido podemos decir entonces que la pulsión es un concepto límite entre lo sexual y lo social, entre el sujeto y el gran otro, entre el sujeto y el otro del semejante y del prójimo, que no son lo mismo, pero que en este caso ponemos esas dos versiones del pequeño otro. Porque el objeto A no es sexuado, pero sexúa. Porque el objeto A no es social, pero socializa. Porque el objeto A no es el gran otro, pero cae, resta del gran otro. Porque el objeto A es lo que carga de goce al otro como semejante prójimo que cuando se nos acerca nos eriza y nos pincha con sus espinas, como es la metáfora de Schopenhauer tomada por Freud, y cuando se aleja nos eriza, también nos eriza, porque nos deja en soledad. Antes, había una vez un tiempo en que la anatomía era el destino. Había una vez un tiempo en que la anatomía era el destino. De cierta forma lo sigue siendo, lo podemos ampliar, y sería interesante explayarse en este punto. Tener o no tener pene decidiría de qué color lo vestirían, si jugaría al fútbol o a las muñecas, si le tocaría conseguir dinero para comprar la comida
o le tocaría hacer la comida y lavar los platos. Al incluirlo en el lugar de los machos por tener pene, se decidía, por ejemplo, que si a la criatura le gustaba mucho tener relaciones sexuales variadas, se lo llamaría hombre. Hombre audaz y mujeriego, un vivo bárbaro. Y si la criatura no tenía pene y tenía secundariamente vagina y ganas manifiestas y ejecutadas de acostarse con varones, sería una puta bárbara. Como aún no eran tiempos de ecografías morfológicas 4D, la determinación de cómo gozaría ese organismo recién cortado del cuerpo de la madre lo hacía la partera. La partera decidía el goce, ¿no? Entonces la partera era oracular y plenipotenciaria. Diría quien, en definitiva, era quien, esta partera, daba la sentencia sin derecho a apelación a ningún tribunal de alzada de cómo le tocaría gozar, cómo le tocaría sufrir, cómo sería incluido o segregada ese ser viviente, extraído recientemente de ese otro ser viviente, la madre. En la sencilla pero omnipotente oración, es un varón, es una mujercita, se sellaba el destino de la criaturita recién nacida. Era un tiempo en el que parecía que el lazo social dependía del sexo biológico. Si nacías varón y las cosas iban normativamente bien, es decir, disociaba el campo erótico, elegís a tu mamá o a tu pene, ibas a encontrar una mujer que reemplazaría a tu mamá. Y te divertirías con todas las otras locas que no representaban del todo a tu mamá. Y si nacías mujer, buscarías el amor de tu vida en tu marido. Puerto de máxima tranquilidad, como decía Freud. Porque es un puerto de máxima tranquilidad los maridos, todos lo sabemos. Entonces, y Freud decía también que reemplazaría a la madre, ese marido, porque la mitad de su vida luchará, dice Freud, contra su madre, y la otra mitad la mujer luchará contra su marido. Qué sentencia, ¿no? Qué sentencia para la intervención de hoy. Después podíamos tomar un poquito la película de Pedro Almodóvar, Volver. No, pero se podría buscar un segundo marido también. Bueno, eso es lo que el Profesor dice. Con un segundo marido parece que las cosas mejor. Hay quien lo ha intentado, hay quien le ha ido bien y veremos. Porque no deja de ser marido, ¿viste? No solo segundo. Bueno, para el que nacía con pene, el machismo otorgaba el patriarcado como derecho. Para el que nacía sin pene, había idealización del objeto monogámico y la maternidad como salida sublimada implicaba la mejor reparación de la desgracia anatómica. Porque ustedes vieron que pocas mujeres, madres, vemos neuróticas. En general las madres están muy tranquilas, muy bien, todos tranquilísimos, pero era la salida, ¿no? La salida propuesta. Niño por falo, como ya sabemos. Ahora, si eso era antes, ahora. Ahora nuestros tiempos parecen tiempos en los que la sexualidad, digo, el sexo socializado, ya no lo real del sexo, no está fundamentada en la fortuna de nacer con pene y en la desgracia de nacer sin él. Mejor dicho, nuestros tiempos parecen tiempos en los cuales las personas no se resignarán a que su destino dependa de lo real del sexo. Puntúo dos cuestiones que son fundamentales para desarrollar, pero bueno, los tomo. Es un texto de Anabel Salafia que se llama lo tomo de la transrelación sexual, que aparece en el Lapsus Calami 1. Uno es la expresión declaración de sexo. Considero que ayer el genitivo era objetivo, pues la partera, mediante la declaración del sexo, definía el sujeto. Hoy es el sujeto quien define, la persona es la que define su posición con respecto al sexo, ¿no? Entonces esta declaración de sexo ha variado. Ahora aparece como opcional, digamos, como la cuota para comprar el auto, etc.
Lo segundo es que el falo no es para el psicoanálisis el signo del patriarcado, sino el organizador de un goce que es el del significante, del discurso, y que pone de manifiesto el no hay relación sexual, aunque haya acto sexual. Para terminar. Bueno, para terminar, estaba leyendo unas jornadas, esto que leí, y como diría el paisano, ojalá que haya de las dos cosas, sexo y lazo social. Bueno, eso era una introducción que quería hacer en relación a cómo pensar lo sexual y lo social, que me parece que de esta manera quedaba medianamente ordenado en estos minutos, como para poder dispersarnos ahora y volver a reunirnos con algunos conceptos que me parecen importantes, ¿no? Pero esto me parece que planteaba como un marco en donde podíamos trabajar. El otro día, en un grupo de estudio, una joven analista me preguntó algo muy interesante, estábamos leyendo el seminario 4, y me preguntaba en relación a la neurosis, cómo hablaría una histérica, ¿no? Cómo hablaría un histérico, cómo hablaría un neurótico obsesivo, una neurótica obsesiva o un fóbico. Entonces, en ese momento se me ocurrió responderle para seguir la charla, y me pareció interesante traerlo hoy acá, porque justamente cuando los que ahora, como dice Luis Barragán, hace mucho tiempo que somos jóvenes, quiere decir, no decimos ya no somos jóvenes, sino que hace mucho tiempo que somos jóvenes, decíamos algo como se nos enseñaba de esta manera. Bueno, el neurótico obsesivo es puntual, el neurótico obsesivo responde a cierta rivalidad con el padre, tiene intentos de ser justo, siempre se siente de alguna manera en la injusticia, aparece la hazaña, como aparece la histérica, como alguien que no es puntual, como alguien que seduce. El fóbico tiene miedo, estas podríamos decir grandes idioteces a primera vista, ¿no? A primera vista, yo le decía que justamente lo que producían era lo que se podría definir a la neurosis por el carácter, que no deja de ser interesante, aunque estas definiciones no sean explícitamente correctas. ¿Por qué no deja de ser interesante? Siempre que yo veo como una caricatura de algo o una definición que aparece de esta forma, la interrogo porque me parece muy interesante poder hacerlo, ¿no? La interrogo. Porque el carácter, digamos, el ser puntual, miren si las personas que tienen una estructura histérica no van a poder ser puntuales, o si aquellos que, o aquellas que, o aquellos que, tengan una estructura de neurosis obsesiva, no van a poder seducir, digamos. En realidad, lo que se hacía, y Patricia se acuerda, y muchos de los que están acá, que son compañeros de tantos años del seminario, nos enseñaban de esa manera. El rasgo de carácter definía la neurosis. Cuando empezó la enseñanza de Lacan, nos avivamos un poco, nos avivamos bastante, y entonces empezamos a decir, bueno, la definición de cómo se sitúa los histéricos con respecto al deseo es en relación a una insatisfacción, entonces el deseo aparece como insatisfecho, en la neurosis obsesiva aparece como imposible, en la fobia aparece como prevenido. Ya ahí se acercó mucho más el bochín en lo que correspondería a la estructura. ¿Esto qué tiene que ver con la sexualidad? ¿Y por qué lo estamos dando hoy en el orden de la sexualidad? Porque si entendemos que el discurso y el lazo social, justamente para el psicoanálisis, establecen algo del orden del discurso, vamos a ir entendiendo que no es porque se pueda definir la histeria, digamos, como alguien que es locuaz. ¿Te acordás
Patricia con Lieberman y otras personas que están acá lo recordarán. ¿Te acordás que había como estilos? El neurótico obsesivo era lento y vueltero, la histérica usaba más signos de admiración. Era muy interesante, no era psicoanálisis, pero no importa, era interesante poder leerlo, digamos, en el sentido en donde aparecía una cierta forma de la expresión que de alguna manera localizaban la nosografía de la neurosis. Ahora bien, la sexualidad en Freud siempre, a mi entender, es una sexualidad que empieza a localizarse muy lejanamente a los genitales, muy lejanamente a los genitales, porque la sexualidad en Freud empieza a localizarse en el síntoma, digamos, ve algo, va a la Salpêtrière, trabaja con Charcot, ve mujeres, digo mujeres porque eran las maravillosas mujeres de ayer situadas así por la cama, digamos, haciendo pistótonos, teniendo cegueras histéricas. Y a Freud empieza a pensar que hay algo del orden de lo que dicho en el cuerpo está dicho en otros lugares que no necesariamente son los genitales. Y esto me parece que, esto que puedo pensar, que se me ocurre, creo que es una buena definición de la sexualidad en psicoanálisis. La sexualidad en psicoanálisis siempre está desplazada. Entonces, puede ser que alguien en particular venga por un problema del acto sexual, o porque es un eyaculador precoz, o porque tiene anorgasmia, o porque no tiene ganas, o porque tiene muchas ganas. Pero la aparición de la sexualidad freudiana, de la sexualidad en psicoanálisis, es una sexualidad que se expresa no como tal, no como lo que precedía a Freud, en el sentido de estar asociada a genitales. Y esto es central, a mi entender. ¿Por qué es central? Porque va a definir y a establecer una sexualidad del síntoma, una sexualidad de la angustia, una sexualidad de la inhibición, y también de lo que luego, y creo que no hay que descuidarlo en estos tiempos en que vivimos, de lo que va a formar el carácter. Pero no queda definida, no queda definido la estructura psíquica de la neurosis por lo que en el carácter acontece. Porque en el carácter queda cierto rasgo de cómo repite la pulsión en cada una de esas estructuras, en cada una de esas personas. Entonces, la sexualidad es una expresión que en principio aparece en el cuerpo de la histérica, del histérico, en ese caso eran las histéricas de Charcot, que de alguna manera le hacen pensar a Freud que el cuerpo siempre es exutorio de una carga que psíquicamente no puede ligarse del todo, y que la expresión de los síntomas histéricos más característicos de los ataques del comienzo del siglo XX no son más que expresiones similares a las que se obtendría por descarga, primera tópica, primera teoría pulsional, en el orgasmo, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando nosotros atendemos un paciente, ya sea en una institución, en nuestro consultorio, no necesariamente la persona que consulta, la llamemos paciente, usuario, digamos, la persona que consulta va a venir directamente a plantear la sexualidad como una dificultad genital. Puede hacerlo, pero no necesariamente. Y entonces es muy importante, vuelvo a esto que tanto Agustín como Patri me dijeron, ¿no? Hablar a los concurrentes, hablar a los residentes, ¿dónde encontrar la sexualidad donde pareciera que no se expresa como genitalidad? ¿Ven la vigencia de esta lectura freudiana de entender algo que no se evidencia como tal, que no entra en el rubro
sí, yo vengo porque tengo una inhibición, a uno entonces anota inhibición. No puedo dar examen, no puede dar examen. La gente viene, no sé, ando mal, me llevo mal con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, me falta trabajo, no sé cómo resolver un problema que tengo. Digamos, lo que aparece, tengo un ciclo que estoy dando, que los invito, que está en YouTube, en el canal, que se llama Encuentros y Dispersiones, ¿no? Y uno puede pensar eso. Justamente, cuando hay una primera entrevista, y hay un analista que escucha, sabe que de las dispersiones, la intento de asociación libre, porque uno le dice, diga, a ver, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Empiece a hablar, no sé ni por dónde hablar, y uno enuncia la regla de alguna manera, empiece por donde le parece, diga lo que se le ocurre, enuncia la regla de alguna manera, justamente es porque confía en que, y tiene una convicción, en que esta dispersión va a generar ciertos carriles de orientación en cuanto al malestar de esta persona. Entonces, cuando Freud trabaja todo el primer tiempo, de 1895, 1905, los casos sobre la histeria, digamos, hay algo de lo sexual que se expresa en la tos de Dora, hay algo de lo sexual que se expresa en el chistido de Catalina, hay algo de lo sexual que se expresa en olor a pan, harina quemada de Lucy, pero evidentemente, sin la lectura de Freud, esto no hubiese tenido una significación sexual. Esto me parece muy interesante, cómo el vínculo entre el síntoma, el malestar, lo que trae la persona que va a consultar, no está explícitamente articulada a la sexualidad. Es gracias a cierta hipótesis que podemos armar que decimos esto tiene que ver con lo sexual. A esa hipótesis yo la llamaría fantasma. A la hipótesis que articula ese malestar que parece muy lejano a lo sexual con algo que tiene que ver con lo sexual, que justamente es, digamos, la idea freudiana en fantasía, digamos, algo de lo sexual va a quedar disociado del carácter, dice Freud, disociado de lo que es el criterio de realidad, y se quedará como fantasía, algo se asociará al carácter, algo se presentará como síntoma, y eso sexual, justamente, creo que viene a ser redefinido magistralmente por Lacan, en el sentido de que eso sexual es algo de lo que no puede inscribirse de otra manera. Lo que no puede inscribirse de otra manera busca múltiples salidas, ya sea una mudez, un tartamudeo, una dificultad, una insatisfacción, un dolor, la angustia. Y ahí, en eso, tenemos que encontrar lo que sería justamente algo del orden sexual, pulsional, para Freud, tal como nos lo enseñó, y después podríamos justamente entender que el síntoma redefinido, si para Freud, voy a tomar dos definiciones de Freud, el síntoma es la expresión de fantasías sexuales inconscientes expresadas en el síntoma, y voy a tomar la otra de las definiciones de Freud, el síntoma es una formación de compromiso entre dos tendencias que pueden entenderse para Freud, pulsión deseo, que no es lo mismo, versus defensa, ¿no? Entonces, y para Lacan, no vamos a entender con las últimas enseñanzas de Lacan, que el síntoma, ¿no? Que el síntoma es una forma de gozar, y ya lo ubicamos, me parece, de una manera tal, en donde aparece cierta dificultad, no hay síntoma que no sea social, no hay síntoma que no sea con el otro. Y esa dimensión del otro, esa dimensión del pequeño otro, es necesariamente sexual. ¿Por qué digo que es sexual? Digo que es sexual
porque la relación del sujeto con el objeto es lo que podríamos pensar como una definición de lo sexual en psicoanálisis. Mi vínculo con el objeto, ya sea un vínculo amoroso, pulsional, de goce, podemos ir definiéndolo, no tiene que ver con cierta forma de carga y descarga. ¿Qué necesitamos para la articulación que quiero hacer para seguir pensando esto? Tenemos que pensar justamente en el más allá del principio del placer. ¿Qué descubre Freud en el principio, en el más allá del principio del placer? Que la pulsión freudiana, actúa por repetición, que la repetición es la forma en que la pulsión se expresa, que la pulsión está en la repetición, y aunque Freud entienda que se repite justamente para elaborar, y Lacan después traiga la idea de que justamente en la repetición no se repite lo mismo, se repite porque siempre se establece la diferencia, pero en este tema de la repetición y en este tema del más allá del principio del placer, podemos también entender algo de lo que sufren constantemente las personas, que es justamente cierta dimensión de lo pulsional que se expresa como masoquismo. Entonces, la idea de un sujeto con fantasma masoquista, ¿no?, y de un síntoma que se expresa como forma de gozar, nos dan la idea de lo que sería lo sexual hoy. Ahora, lo sexual en la clínica, digamos, uno puede pensar, podemos tomar a Juanito, por ejemplo, nuestro querido Juanito, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿por qué a Freud se le ocurrió que el caballo era sexual? Dos cosas podríamos decir. ¿Por qué se le ocurrió a Freud que el padre era psicoanalista, podía practicar el psicoanálisis? ¿Y por qué se le ocurrió que el caballo era sexual, no? Bueno, vamos a tratar de dar cuenta de algunas cosas. El caballo era sexual para Juanito porque concentraba cantidad. Y esto es entrar en la teoría de Freud. Si algo concentra cantidad, está en el problema económico del masoquismo, claramente dicho. Lo que concentra cantidad se inscribe como sexual, una definición de lo sexual. Digo, para los que recién comienzan la clínica y me gusta mucho conversarlo, porque uno, la vuelvo a nombrar a Anabel, también a Norberto, uno siempre se está introduciendo al psicoanálisis, así que nada es para los que comienzan, entonces lo voy a decir más fácil, no, porque decirlo fácil cuesta un montón de trabajo. Decirlo fácil cuesta toda la vida. Si lo sabremos, como nuestra experiencia de analizantes, ¿verdad? Decirlo fácil cuesta toda la vida, ¿no? Y ojalá no cueste la vida, digo toda la vida. Con esto quiero decir que no cueste la vida poder decirlo fácil, ¿no? Este caballo de Juanito, ¿por qué lo ves sexual? Porque es muy interesante preguntarse, ¿y por qué es sexual el caballo de Juanito? Uno podría decir, porque concentra cantidad, concentra atención, concentra asociación, concentra asociaciones. Entonces, en ese punto, Freud no duda en decir es sexual. Y Lacan, maravillosamente, en el 4, lo que dice, y es obvio, el caballo muerde y cae. Quiere decir, muerde porque es oral, porque la pulsión es oral, todavía no llega al tercer, y cae porque es anal, porque los escíbalos caen, las heces caen. Entonces, muerde, digamos, concentra tensión, produce asociación, cae y muerde, eso es sexual, eso es digamos, ese caballito que cae, hace jaleo, muerde, está ocultada la boca, da miedo, atrae, ¿no? Todas estas sensaciones. Entonces uno podría decir,
¿cómo se definiría esta sexualidad? Y todo lo que genera como atención, porque atención o evitación, porque con el seminario 10 aprendimos que la inhibición es uno de los grandes nombres del deseo, una de las grandes presentaciones del deseo. Entonces, hay algo de la sexualidad que es importante volver, y es muy importante el nombre del seminario, porque estamos tan ocupados, preocupados, angustiados por ciertas dimensiones de lo político, de lo social expresado como social en el sentido macro, que a veces, justamente, la casa del sujeto, la casa de volver a una posibilidad de expresar lo que uno quiere, no deja de presentar la vigencia de esto que estoy diciendo. Me preocupo, sueño con esto, no puedo dejar de pensar en esto, y eso genera una serie de asociaciones. Entonces, sexualidad por concentración de carga y también por dispersión de múltiples asociaciones a eso. Entonces, eso también es el entendimiento del síntoma. Obviamente que hemos sido enriquecidos, formados, trabajamos en el marco de lo freudiano y de lo lacaniano, y entendemos algo que cuando vieron se plantea como qué difícil el síntoma, no, porque cómo vamos a llegar al síntoma, uno podría, voy a hacer un breve comentario, una breve definición que por ahí esto es, ¿no? Pero uno podría decir, y hace unos 40 años lo que nos enseñaban era luchar contra el síntoma. Francamente era así. Bueno, que si es tímido, que sea extrovertido, ¿no? Que quiero decir, esto lo digo desde los psicoanalistas que nos enseñaban, no estoy hablando de otras posiciones. Si era inhibido, que fuera un poquito más desinhibido, si le gustaba coger demasiado, que cogiera menos, siempre se volvía a una cierta homeostasis. Siempre se trataba de regular en el medio. Se decía más o menos sofisticadamente, pero la normalidad, y no lo habían leído necesariamente a Callinghem, y no lo habían leído necesariamente ni a Callinghem ni a su discípulo Foucault, pero la normalidad regía esta cosa de la normalización, ¿no? Más o menos que regule, para arriba, para abajo. Y el síntoma, digamos, como algo que tiene que ver con esto, es algo de amigarse con cierta verdad que el síntoma, ¿no? Esta política del síntoma, amigarse con cierta situación de que el síntoma, digamos, de alguna manera tiene como sabemos, lleva una verdad consigo, que también es sexual, y que permite de alguna manera establecerlo. El otro día voy a dar una pequeña viñeta clínica. Una joven me planteaba, es una joven, una adolescente, tiene 15 años, me planteaba la dimensión de que, bueno, ella empieza a decirse que es mala, que tiene, digamos, a veces parece que tuvieron un delirio de esos nihilistas, ¿no? Entonces habla de que es mala, de que es tonta, de que es fea, de que cada centímetro de su cuerpo es feo porque ella no tiene la belleza, me nombra las Instagramers, ¿no? Las ídolas, las maravillosas mujeres de hoy del Instagram. Bueno, yo las busco, veo que son en general, bueno, las veo con ella. Y tiene graves problemas porque le hacen bullying, ¿no? Le hacen mucho bullying en la escuela. Ella es de otra nacionalidad, aunque ha sido de niña traída acá, pero tiene una formación y una forma de expresarse, uno podría decir, bastante europea y seria, digamos, y en un momento de este tiempo, porque ella hace como 2 años que está trabajando, vieron que en general los analistas decimos hace poco, está en entrevista, ¿no? Hace como 2, 3 años que la estoy atendiendo con un trabajo tremendo, tremendo, tremendo. Empieza a decir,
se me ha ocurrido que que en realidad cuando me hacen bullying les voy a tirar los quiero matar, le quiero pegar un piedrazo y matarlos, ¿viste? Así matarlos y verlos, y ver, porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para ver si la chica es cognitivamente normal, que debe tener 140 de coeficiente mental, intervinieron para que la viera una psicopedagoga, que está muy bien si las psicopedagogas se remitieran a lo que la psicopedagogía es el campo de ellos, ¿no? Pero el problema es que le empieza a decir que tiene temas con la niñez y que en realidad no tiene nada. Cuando le dice que no tiene nada, viene enloquecida ese hombre. Entonces se enoja. Entonces, bueno, si no tengo nada, mañana voy al colegio y lo mato. Si no tengo nada, me puedo tirar por el balcón, porque no tengo nada, ¿no? Y yo le digo, pero ¿eso quién te lo dijo? La señorita de psicopedagogía, a propósito, ¿no? ¿La señorita de psicopedagogía te dijo eso? Podés ser menos mala, ¿no? También. Sí, pero no. Acá era importante ser mala porque la que había sido mala es la otra diciéndole que tenía nada. Porque la verdad es que tiene mucho para resolver y que diciéndole que era nada y sana, yo le digo, mira, yo lo único que entiendo entre nada y sana es que todo va con A, le digo yo. A ver, vamos a entender qué es no tener nada y ser sana, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Porque hay una expresión, ¿no? En el orden de que, digamos, con buena voluntad lo que le quiso decir fue que no tenía ningún problema cognitivo y que le iba a enseñar a hacer cuadros sinópticos, ¿no? Hay algo de ella, entonces me dice, hay algo de ella que ella puede llegar a decir, que es que siempre ha estado muy replegada sobre sí misma y que no puede entender lo que lee, porque no hay nada del mundo que le entre contra su gran ideación. Es una chica complicada con respecto a la ideación y a las cosas que piensa y todo lo demás, ¿no? Son ideas deliroides, se podría decir en cuanto a lo que ella plantea. Pero es muy interesante pensar que esto también, digamos, la conexión que ella tiene y poder expresarle que esta conexión que ella tiene con el mundo tiene que ver, y esa complicación, tiene que ver con cierta replegamiento sobre sí misma. Con esto que quiero decir, el replegamiento sobre sí mismo y cierta conexión con el otro no deja de ser sexual. Tanto el replegamiento por lo narcisista, uno podría decir que es el narcisismo, diría Freud, la libido desexualizada y la conexión con el otro. Entonces, en ese punto, uno lo que podría plantear es ver ciertas dificultades también de las impulsiones, compulsiones, anorexia, todo eso que se llama presentación actual. Yo que sé, hace de 25 años que le estamos llamando presentación actual, así que ya son actuales, de antes, de ahora, no sé. Las presentaciones actuales ya se recibieron de la facultad, ¿no? Las presentaciones actuales hace mucho tiempo que son actuales. Entonces, uno podría pensar ahí también el tema de la sexualidad y el tema de poder pensar cómo hay algo del... ahora se niega a llamar a la madre mamá, entonces le dice por el nombre de pila, ¿no? Hay algo del orden jugado ahí en la sexualidad que tiene que ver con que, ¿dónde deposito la libido? ¿La deposito en el objeto? Será sexual. ¿La deposito en el yo? Será narcisista. Esto que parece tan antiguo, tan fuera de foco en Freud, no deja de tener su total vigencia en lo que entendemos que es la sexualidad como tal, y por eso decía, la expresión de la neurosis es justamente algo, cada elección de la neurosis tendrá que ver con
justamente, digamos, cómo la sexualidad se expresa. Ustedes piensen que insatisfecho, imposible y prevenido también son definiciones de lo que es la sexualidad. Definiciones de cómo nos conectamos con las otras personas, con los otros. Bueno, con respecto a la dimensión de lo social y lo sexual, creo que en esta chica se ve claramente, digamos, cómo aparece esa dimensión de que soy para el otro, ¿no? De que soy para el otro y que eso enlaza el fantasma con lo social, digamos. Y esta dimensión también del carácter, en el sentido de poder pensar que ciertos rasgos de carácter no los tenemos que dejar pasar. ¿Por qué? Porque Freud nos enseñó que son rasgos justamente de la sexualidad, y porque entendemos al deseo y a la sexualidad humana como perversa, expresadas en rasgos de carácter, porque no es necesariamente que tengamos que pensar en una expresión delincuencial de la sexualidad. Pienso en la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Donde hay una persona que no accede a eso y que está en inferioridad de condiciones sociales, ¿no? Para saber si quiere o no quiere eso. Pienso en ciertas dimensiones de la sexualidad habitual, no delincuencial, por eso digo, la sexualidad con la que se goza, en donde está lo perverso, pero lo perverso expresado como rasgo de carácter, quién manda en la casa, quién no manda, cómo se plantea en las relaciones, ya sea hetero u homosexuales, porque desde el fantasma, ¿qué sabemos qué relación tenemos? Por ahí nos creemos muy heterosexuales, tenemos una relación con el otro que está sostenido en un fantasma homosexual, por ejemplo, planteado en Freud con algunas mujeres con respecto a la madre. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos decir? Quien se crea del todo heterosexual que tire la primera piedra, quien se crea del todo homosexual que tire la primera piedra, y también las sexualidades intermedias están planteadas en esta cuestión en donde siempre hay como cierta diversidad y rasgos perversos. Siempre el rasgo justamente como rasgo de carácter, como lo que no se integra a una, ahí hay no todo. Esa es otra manera de entender el no todo. El no todo es que la sexualidad no es un bloque monolítico de todo, del todo. Es un bloque justamente porque la pulsión sexual parte y el narcisismo junta. Si estudiábamos las pulsiones sexuales y el narcisismo, digamos, es porque entendemos que el narcisismo articula lo que la pulsión sexual divide, ¿no? Entonces, ahí, en ese rasgo, podemos encontrar algo de la partición que tiene que ver con esta sexualidad. Bueno, es 11:26. ¿Cómo te parece que está bien así? Podemos, Patricia y Agustín, que empecemos el espacio de preguntas e intercambio. Como vos te parezca, tenemos media hora tranquilos, tranquilas. A mí me encanta que si pueden comentarme algo, decirme qué es lo que están pensando, qué les pareció lo que dije, Okay. o lo que estoy diciendo. ¿Puede ser, Patricia? Sí, por supuesto. Entonces abrimos el espacio de conversación, de preguntas, diálogos, comentarios. El que quiera abre el micrófono o escribe en el chat, o como guste. O lo mismo acá, hago de mensajero. Exactamente. A mí me había parecido muy interesante y muy claro esta forma que contraste y que nos trajiste de cómo identificar algo sexual. Ahí hay un comentario, sí. De una persona de Enrique Veloc que se tiene que retirar. Muchas gracias, Enrique, por tu presencia.
Ahora te preguntan también sobre la inhibición y Como el... representación del deseo. Muy bien, Em, Patricia. a mí me gustó esta manera que encontraste, que nos trajiste de ubicar, cómo ubicar lo sexual que está alejado de lo que habitualmente podríamos entender en el sentido común como lo sexual, ¿no? Como si uno dijera, bueno, primero no necesariamente la temática, ¿no? Vamos, como descartemos, digamos. ¿No? Lo puedo encontrar sin que la temática sea la que conocemos como sexual. Entonces digo, me parecía interesante porque como, no sé qué me pasa a ustedes, pero es como si me dijera, bueno, entonces ahí se me abre como otro panorama, porque si yo digo, bueno, algo que insiste, algo en lo que no puedo dejar de pensar, algo que hace sentido una y otra vez, algo que acumula tensión, ¿no? Lo mencionaste así. Algo que concentra asociaciones. Bueno, ahí puede ser la mamá, el papá, los hijos, el trabajo, ¿no? Porque uno dice, esto me habla del laburo, no me habla de su sexualidad, ¿no? Y qué sé yo, digamos, ¿no? Claro, Entonces, claro. digo, como esto que vos planteaste me pareció muy Muy bien. interesante para producir para orientar, ¿no? No, no me habla nada de lo sexual y uno va a decir, ¿y de qué te va a estar hablando? Si hablas porque algo de lo sexual está en Bueno, juego. que ahí Pero está muy bien. uno puede decir, ¿no? Retomando, bueno, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje que es sexual, ¿no? Uno dice, bueno, el que es sexual atañe tanto al lenguaje como a inconsciente, digamos, predica sobre ambos términos, Sí, sí. entonces una idea. Si no hay sexualidad no puede ni abrir la boca en un punto, Bueno, porque si no hay falta no puede abrir la boca. Pero bueno, esta localización esto, me pareció interesante, es quería... interesante esto que dijiste, porque era uno de los puntos que tenía que hablar y me estaba olvidando. La otra pregunta era por qué la teoría sexual de Freud no es un pansexualismo. Porque esta es una pregunta también. ¿Por qué esto que hemos dicho no constituye un pansexualismo? ¿Vieron que hay libros que nos constituyen? Yo pienso en mi cabeza y pienso 20 libros, por ejemplo, ¿se entiende? Esos libros que uno dice, ¿cómo aprendí esto en tal cosa? Yo solo aprendí cuando tenía 20 y pico de años y era residente con un librito de Laplanche, que se llamaba La sexualidad en psicoanálisis, creo que se llamaba así. Ahí lo tengo como un incunable, ¿no? Y él fue el primero, por lo menos teniendo yo 20 y pico de años, que planteaba, recuerden que la sexualidad en Freud no es pansexualismo, porque la sexualidad en Freud está planteada desde la castración. Entonces, tenemos una estructura planteada en la castración. Entonces, eso es lo que torna justamente, porque uno podría decir, es lo que no teniendo o teniendo, ¿me entendés? Porque teniendo pene, pero no teniendo, digamos, la dimensión, algo debe operar en ese falo imaginario priápico que va a acogerse a toda, va a estar toda parada, todo el tiempo parado, y básicamente incestuoso y parricida, que es el del Edipo, tiene que operar la castración. Y entonces en ese punto, ¿por qué cuando habla y habla del trabajo, como vos dijiste también, Patricia, me habla del trabajo todo el tiempo? Bueno, loco, porque está caliente con el trabajo. Ahora, ¿eso es entenderlo pansexualmente? No. Freud no es ni pansexualista ni sexólogo, por dos razones. No es pansexualista porque la articulación con la sexualidad que tiene es a partir de la castración, que si quieren lo empleamos en el sentido de que, porque vieron que alguna gente se molesta con el término castración ahora, pero lo podemos justamente plantear. ¿Y por qué no es sexologista? Porque no hay, porque el psicoanálisis no es una propedéutica. Al no ser una propedéutica, no le puedes plantear a nadie cómo tiene que gozar. Porque si uno fuera no sé, un maestro camasútrico, le diría, bueno, póngase así, elija mujeres más tranquilas, elija más locas, haga un trío, ¿qué le parece? No sé, ármese un jueguito fetiche.
Entonces uno tendría una propedéutica. El problema es que como cada uno goza desde la posición en el fantasma, hay que tomarse el trabajo de analizarlo y hay que tomarse el trabajo de escucharlo para ver cuáles son las condiciones de goce de cada cual. Entonces, muchísimas gracias que me hiciste este comentario, porque esto que es sexual no implica pansexualismo y tampoco sexología. Esto es re importante, me parece que es muy importante poder decir, ¿y qué implica la castración? ¿No? ¿Qué implica la castración en relación a poder pensar que la estructura no está completa? El otro, voy a tomar el título de Legofé, la incompletud de lo simbólico, ¿no? El otro no está completo, ¿no? El gran otro está barrado, significante la falta en el otro, y el sujeto y cada uno de nosotros tampoco. Cada uno de nosotros sea el sujeto, pero cuando la jugamos como el sujeto del inconsciente, ahí cuando hacemos un lapsus, o analizante, como lo que estoy yo hoy ante ustedes. Gracias por el comentario, Patricia, porque es muy importante. Y había una pregunta que era la inhibición, ¿no? Sobre la inhibición. No sé quién la hizo, porque no quiero... Ahí, ahora la abrimos, espera. Dice, ¿podrías ampliar lo de la inhibición como representación del deseo? Y Patricia, Patricia, hola Patri, hola Patri. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola. Está también. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Bien, Bueno. bien. Me pareció muy interesante. Me gustaría que lo ampliaras porque de pronto me hace acordar a un caso de una chica que está en un trabajo hace mucho tiempo, sabe que no le gusta ese rubro, sabe que no le interesa progresar allí y no puede salir de ahí, ¿no? Y bueno, y siempre se pregunta ella cuál es su propósito, ¿no? Ya lo dice en estos términos, como que no encuentra su propósito. Es una persona que tiene un título universitario que nunca ejerció, porque no se animó a meterse por allí. Bueno, antropóloga. Mira vos, a ver Patricia, te voy diciendo y podemos intervenir y hablar entre todos, ¿no? La inhibición en Freud es lo que nunca se hizo, digamos, ¿no? Perdón, la inhibición en Freud es lo que habiéndose empezado a hacer, se deja de hacer por una intervención de la sexualidad. Por ejemplo, en Isabel, Isabel caminaba, porque Isabel debe haber aprendido, hablo de Elizabeth von R, no de mi amiga Isabel. Bueno, Isabel caminaba pero de pronto se le calentó la pierna, porque viste que el padre la apoyaba, no sé qué, para que ella la curarle la pierna. Ella viene del baile y siente las piernas, no sé qué, que cuando se muere el sobrino, y uno dice, se le sexualizó la pierna y se inhibió. Entonces, para Freud, la inhibición es lo que viniendo funcionando bien se sexualiza y deja de funcionar. Que con la ceguera histérica también es así, ¿viste? Basta que se te sexualice, no sé, la córnea, la retina, no sé qué carajo, pero inmediatamente dejas de ver. ¿Por qué? Porque la función fisiológica, la visión es tomada como mirada, que es un entendimiento de lo que es la ceguera histérica. La ceguera histérica es pura mirada. Es muy interesante. Entonces no tiene espacio para ver. Está tan pulsionalizado que... Y esto también lo podemos ver cuando se pulsionaliza el mundo, la psicosis. Cuando se pulsionaliza el mundo, todo me hablan, todo me miran, y lo autorreferencial. Entonces, por ahí lo que podríamos, justamente, uno de los elementos en las clases, y sobre todo las últimas 5 clases, que para mí son maravillosas, del seminario 10, no sé, para mí son una clínica impresionante. Cuando Lacan dice... Claro, en la inhibición, y ya lo había tomado, después lo va a tomar en la dimensión del acto analítico, dice, la inhibición es lo que teniéndose que hacer, según su deseo, agrego yo, no se hace, todavía no se hizo. Quiere decir, para Freud, Julio César le hubiese agarrado la inhibición
cruzando el Rubicón o después secándose las patas después de haber cruzado el Rubicón y no puede volver. Para eso sería la inhibición en Freud. En cambio, para Lacan sería que a Julio César le hubiese agarrado una cosa, che, armamos el puente o no, porque en la Galia nació mi mamá, a ver si me agarra, viste. O, para decirlo de mejor manera, para Lacan, la inhibición en Julio César hubiese estado dado en que hubiese pasado muy lejos del Rubicón y no hubiese ni siquiera pensado en hacerlo. Entonces la inhibición en la clínica es muy interesante de ver, porque puede ser una inhibición, a mi modo de ver, cribada, quiere decir el paciente viene con la inhibición sintomatizada. No puedo esto, pero lo dice. Ahora, otra cosa si yo les preguntara a los 45 que hay acá y a los 20 que hay en el aula ¿cuántos de nosotros estudiamos coreano? Entonces, por ejemplo, no levanta la mano 2 nada más porque le gustan las películas de Netflix coreanas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces los demás están inhibidos, están inhibidos en el... No, y uno no está inhibido, nunca se le ocurrió estudiar coreano. Quiere decir, lo que aparece en el seminario 10 es que él dice, el deseo no es el deseo de ver, porque el sujeto no es que quiere, no tiene deseo de saber. Otra cosa es la pulsión epistemofílica, pero no tiene deseo de saber. Lo que aparece en la inhibición es algo de, ni siquiera está sintomatizado, dice Lacan, es el... La inhibición es el síntoma puesto en el museo. Entonces hay que ver si aparece una cierta incomodidad con lo que es el propósito, que tendrá que ver qué interesante palabra, propósito, ¿no? Sabés que no puedo dejar de, no conozco a la paciente, vos sí, y no conozco su decir, pero lo que quiero decir es, uno dice tantas veces, vos lo hiciste a propósito, vos eso. Sí. Vos eso lo hiciste a propósito. No me vengas a decir que no te diste cuenta, vos eso lo hiciste a propósito, ¿no? Uno nunca en el dicho queda dicho a propósito de qué, pero se le inculpa el deseo de que quería hacerlo. No dejo de pensar en eso, en donde qué comprometida estará con su propósito, que no sabemos cuál es, pero que es a propósito, desde la formulación verbal cotidiana, ¿no? Entonces, ahí lo que Lacan dice, si la inhibición, viste que él hace la tabla de los afectos, inhibición, síntoma y angustia, habría que traer un poco la inhibición para la sintomatología, sintomatizarla un poco, para que algo del malestar exprese. Por ahí, esta persona a la que vos aludís ya expresa algo de su malestar por sentirse ahí. Sí, Voy a agregar una palabra más que vos no dijiste, retenida. sí. Ya es hipotético, porque yo lo, digamos, es una lectura, ¿no? Es una lectura de armar alguna hipótesis fantasmática. Retenida, no sé, porque por ahí se siente expulsada de otro lado y no es lo mismo que estar retenida. Pero la inhibición lo que más, es muy interesante que ella lo asocie con la palabra propósito. Bueno, gracias, Clara, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por tu comentario. ¿Alguna cosilla más? Me quedaba pensando en esta cuestión del final del seminario 10, que son clases que yo coincido, están muy buenas, bastante difíciles, me acuerdo que me costaron mucho. Muy difíciles. Sobre todo cuando se rearmar la tabla de los afectos es una tarea. Ahí está Julieta Santamaría, que hace poco estuvimos haciéndolo en un grupo, y yo siempre doy ese, miren, pero una gran tarea, ¿no, Agustín? Sí, pero me acordaba cuando arranca con la primera de las dos, porque él arma con el obsesivo, o el obsesivo lo arma en relación al deseo anal y el deseo y a la acción escópica. Y en anal ubica en la esquina de arriba, a nivel de la inhibición, el deseo
como deseo anal de retener. Pero ahí era llamativo porque la Exactamente. definición de deseo que da ahí Lacan parecía la definición de un antideseo, porque lo dice inhibición. Entonces ahí la Claro. pregunta es a qué se contrapone ahí, digamos, esa definición de deseo. Y ahí eso me surgía como la pregunta, porque lo que él llama a nivel anal, ¿no? Deseo de retener en el nivel de inhibición que se oponía, si no recuerdo mal, creo que a la dimensión de lo sexual o genital, ¿no? Como una especie de reacción, ¿no? Eso genital sexual que desencadenaría angustia, frente a eso la reacción subjetiva es el deseo de retener, y a nivel escópico el deseo de no ver, ¿no? Exactamente. Esas dos No ver. Esas dos modos inhibidos, ¿no? A nivel anal y a nivel escópico, que Lacan llama deseo, ¿no? ¿Cómo, digamos, y pensando un poco en relación a tu exposición, ¿no? ¿No serían también dos maneras de nombrar ese fondo fantasma, esa posición, ¿no? Que vos llamaste ese fondo fantasmático, ¿no? Digamos, que aparecía en el caso, digamos, que recién aportaba Patricia. Y una pregunta que me surge ahí es, bueno, eso que aparece como enunciado como un deseo respecto de algo pulsional, que suena medio raro al principio, ¿no? Porque deseo en lo anal, deseo en lo escópico, cuando uno venía más acostumbrado a pensar el deseo como los expusiste antes. Deseo obsesivo, imposible, deseo de histeria, ¿no? Insatisfecho, y la fobia prevenido, ¿no? ¿Qué relación habría? ¿Y cómo pensar, digamos, esta cuestión, digamos, del deseo obsesivo como imposible en relación a este deseo anal, por ejemplo, como inhibido? Porque uno, pensándolo muy por lo general, uno se da cuenta, y acá pensaba en lo que decías hace un rato, desde incluso lo caracterológico, ¿no? Viste lo que digo que es puntual, que están hablando de lo mismo, no en un punto de la cuestión de lo anal y en un punto del obsesivo que imposibilitado, pero no sé, ¿qué se te ocurre al respecto? ¿Qué relación hay? ¿Cómo pensar el nexo entre, no sé, un deseo obsesivo y esto que es el deseo anal? ¿No? Como la dimensión del inhibido, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Está nombrando lo mismo? ¿Por qué nombrarlo? Gran pregunta, gran pregunta, gran pregunta, gran pregunta. Bueno, voy a tratar de no quedar mal del todo ante la pregunta. Realmente me deja desconcertado de todo ese asunto a mí. Claro, porque por eso yo le decía a Patricia, retenido, ¿no? Que lo tomaste perfectamente, retenido, porque, digamos, y vuelvo a Juanito, ¿no? Lo decae, ¿no? Viste que uno escucha y uno puede decir, también en esa misma tabla él dice impedirse, ¿no? Cómo uno ha tenido que aprender durante los años, y creo que es gracias a la enseñanza de Lacan y de los que nos transmitieron la enseñanza de Lacan, que, digamos, que la defensa, el super yo, es pulsional también, ¿no? Porque antes parecía que la defensa y lo pulsional, el super yo, perdón, era lo antipulsional, ¿viste? Y cuando uno se pone a pensar, la defensa y lo pulsional es la vuelta, ¿no? La transformación en lo contrario y sigue siendo pulsional. Hay algo de lo retenido, me parece, yo lo entiendo así en la neurosis obsesiva y lo que permito escuchar en la clínica, ¿no? De pacientes neuróticos obsesivos. Creo que hay algo de lo retenido porque justamente porque, ¿viste? Porque no se puede gozar todo lo que se debería poder gozar del momento expulsivo. Yo creo que hay algo de la retención en el sentido de retengo porque al final cuando expulso, no expulso todo, porque sigo reteniendo. Esto es algo que me parece que está en lo que preguntás y si no lo seguimos hablando. Y hay otra cuestión que cuando Lacan en el seminario 10 dice, bueno, ahora les voy a enseñar lo oral, hace como si fuera un grafo del deseo simplificado, ¿no? Porque va para atrás, pero dice, como el grafo del deseo, y dice, bueno, lo oral se articulará en lo invocante, lo anal se articulará en lo escópico.
ya definir, no sé, Agustín, si a vos te pasó, a mí me costó mucho tiempo entender qué era el objeto mirada. Mirá que leía, mirá que leía y leía, y yo digo, ¿cómo podré, cómo? Y pude llegar en algunos momentos a pensar esto, que en los grupos de estudio y en la Escuela Freudiana de Mar del Plata también lo he planteado, en otros lugares, justamente que hay algo de la intermitencia del objeto en la mirada. Cuando el objeto se torna intermitente, ahí definimos esa acción gozosa de la intermitencia como pulsión escópica, ¿viste? Está y no está. Ahí saltó el gato de Julieta. Está y no está. Se ve y no se ve. Creo que ese se ve y no se ve aparecen retener, expulsar, ¿me entendés? Retener, pensándolo en lo anal, digamos, ¿no? Lo anal como una dimensión de, mira, al final no hago tal cosa porque no tengo tanto, porque el goce me viene un poco fallado en la expulsión. Uno podría decir también, digamos, hay algo de, pienso en cómo se podría entender lo oral desde la enseñanza de Lacan, que está en el seminario 10, por supuesto, también, ¿no? Pero uno podría decir, sí, yo cuando doy esto de ¿no? Digo, lo oral es lo que se puede escupir, anal es lo que se puede retener o expulsar, la mirada es lo que se puede ver y no ver, y lo invocante es de lo cual uno no puede sustraerse, ¿no? Lo invocante es algo que no se puede sustraer. Creo que ahí aparece cierta relación. Ahora, esto que vos decís es muy importante porque serían formas, a ver si te entendí y puedo... Porque uno diría, la expulsión es la inhibición de lo retentivo es la inhibición de la expulsión. ¿No? Se supone que primero es expulsivo y que después tiene un proceso retentivo de goce. Para Freud es así, digamos, primera fase expulsiva y segunda fase retentiva, ¿no? Ahora, cuando retiene, tomando lo escópico, me parece que retiene porque no quiere ver. No quiere ver ni la caca en el inodoro, ni quiere ver lo que tiene que ver por delante. No quiere ver que eso cae. No quiere ver que eso cae. Para tomar, digamos, la dimensión de lo anal y también con Juanito, ¿no? En el caballo. No quiere ver que eso cae. Ahí me parece que hay una dimensión en lo pulsional de lo que podríamos llamar la neurosis obsesiva. Eso es lo que se me ocurre, no sé. Yo creo que en relación a lo último que decís, me parece que sería, coincido, como que sería una lesión que cae, porque además, tanto, digamos, por ejemplo, el lesional, pero también el escópico, son en realidad formaciones regresivas en relación a la castración. Digamos, totalmente. Digamos, en ese punto, ¿no? En el sentido de que cuando Freud decía inhibición síntoma de angustia, ¿no? Las heces que caen son, ¿no? Digamos, simbolizan regresivamente. Sí, como digo yo, el objeto más maduro para caer, que está a punto de caramelo, es el falo. Pero bueno, después tenemos otras versiones, digamos, ¿no? Lo que para Freud uno podría decir es objeto en la operación de castración es el falo imaginario. Pero después, teta, heces, mirada y voz son objetos a caer. Vos fíjate toda la caída del ideal que implica el trabajo analítico con el neurótico obsesivo, ¿no? Porque, digamos, es todo una cuestión de que eso caiga, madre mía, ¿no? Madre mía, caiga, ¿viste? Así que, por ejemplo, esa cuestión, pero me parece que, bueno, gracias, Florencia, me parece que eso se puede ver, y aparte, esto, vuelvo a decirle a los residentes de primero, yo también fui residente de primero hace muchos años, tengo 65, hace 40, pero yo también
Qué maravilloso ser residente de primero, bueno, o concurrente. Pero esto es lo que uno tiene que ver en la clínica, porque el psicoanálisis, si no le sirve para entender lo que le pasa a la gente, no sirve para decir en la posición del analista Lacan dice tal cosa. En de ciencia y verdad acota la otra. Uno tiene que poder articular el decir del analizante, los decires, con la teoría e intervenir, que me parece que es lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto. Cómo entender esto, por ejemplo, en la intervención de Patricia, me fue tan útil y la de Agustín, en el sentido de que, bueno, obviamente, lo que cae, lo que el sujeto no quiere ver es que cae el falo. Que cae, ¿qué falo? El falo piriápico ¿no? Gracias, Gloria. Muchas gracias. Retomaría algo, salvo que haya alguien más que quiera preguntar, así no le saco el lugar. Bueno, tenemos espacio para algo chiquito. A ver qué. Bueno, gracias, Fabiana. Gracias, y se extiende. Esto es gracias a los organizadores. No, una cosita pequeña que quería volver al asunto de la cantidad, ¿no? Porque el asunto de la cantidad es además algo en lo que Freud presta mucha atención en toda su obra, ¿no? Y la cuestión de si la cualidad es efecto de la cantidad, si la cantidad es efecto de la cualidad, digo, eso es un tema que tenemos. Desde el proyecto hasta el problema económico del masoquismo. Lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Y entonces me parecía una cuestión interesante porque lo podemos, de nuevo, en la clínica, ¿no? A veces se dice, porque también nos enseñaban que contáramos la cantidad de veces que decía una palabra un paciente, ¿no? Para ver si la estaba repitiendo mucho, bueno, pero más allá de esas cosas, uno puede decir, sí, hay algo de la cantidad a la que hay que prestar oreja, ¿no? Porque entonces en tu planteo, si te seguí más o menos un rato bien, sería, no es posible un lazo social sin una cantidad suficiente de sexualidad o de pulsionalidad, pero si tuviera demasiada cantidad, ya sería en detrimento de ese lazo social, ¿no? Es como si uno dijera, hay algo que no para caer en la especie de la medida armónica de que sea más ¿no? Que quiera coger menos si le gusta mucho, que quiera coger más si está inhibido, no en ese sentido regulador del como control social, sino que hay algo en relación a sabiendas de que la medida nunca va a ser exacta, porque siempre hay algo que está pero está muy bien lo que dice, no, pero es a mí me resulta muy interesante lo que decís, Patricia, porque en el mismo tema, en el mismo texto del problema económico del masoquismo, nosotros nos encontramos con una cuestión, que la cantidad es sexual, pero la mucha cantidad es dolor y ya en el proyecto arrasamiento de las barreras de contacto. Entonces lo que aparece es el gran concepto de la angustia. Voy a decir otra de las cosas que los que me conocen de otros lados ya saben que las digo. Ustedes saben que el seminario 10 se llama la angustia, y el seminario 11 se llama los 4 conceptos. Bueno, yo les propongo así. El seminario 10 es el seminario del concepto. El concepto es la angustia. Y el seminario 11 son los otros 4 conceptos, ¿sí? El seminario 10 es la angustia, y es el concepto. Todo lo que está diciendo, en el seminario 11 son los otros 4 conceptos. Inconsciente, repetición, pulsión y transferencia. Bien, pero la angustia es el concepto. Y ahí es muy interesante lo que dice Patricia, porque desde el proyecto, con borramiento de barrera de contacto por aumento de cantidad, hasta el problema económico del masoquismo, Freud justamente lo que plantea es que es un momento en donde la cantidad se inscribe o como sexual o como dolor. Y dice él, el tema es que en Pegan a un niño lo que dice, no hay sexualidad si no hay, cuando no se ha incluido el masoquismo. El tema es cómo justamente no hay medida. Un instante, por favor. Hola. Bueno. No hay medida en la normatización que tomemos, pero sí hay
una medida, porque en el proyecto la baja cantidad se transforma en cualidad y en conciencia, ¿no? Pero creo que el tema es la angustia. Cuando, digamos, ¿de qué exceso sí nos tenemos que ocupar? Es cuando hay señal de angustia. Cuando hay señal de angustia, cuando hay, uno podría decir, angustia señal, angustia de castración, pero, digamos, cuando hay angustia, creo que ahí sí el sujeto está clamando por una apaciguación que no encuentra de otra manera. Y eso es un elemento central en la clínica analítica, digamos, no. Nadie puede decir que practica el psicoanálisis si hace caso omiso a la angustia, ¿no? Así que eso me parece, no es una medida normativizante de la sociología barata de la afuera. Voy a tomar una foto, che, así me queda después, pero no es una, sino pensar en la dimensión de la angustia, ¿no? Que me parece, ahí está, que me parece muy importante, eso que no habíamos tomado hasta ahora eso. Bueno. Bueno, estamos medio en el... Me encantó estar con ustedes, che. El final. Nosotros nos encantó también que estuvieras ahí. La próxima te queremos acá en vivo y en directo. Allí estaré. Y bueno, muchas gracias también a todos y a todas los que se conectaron y acá a nosotros los hospitalarios. Gracias, Patricia. Y bueno, beso grande, nos vemos la próxima y muchas gracias. Gracias, chao, que les vaya muy bien. Gracias Agustín, gracias a todos y a todas por venir. ¿Sí? Y a todes, chao, chao.